¿Qué tal? Te damos la bienvenida a la librería del CSIC. Volvemos a este espacio con una nueva entrega de Ciencia para Leer, un podcast para saciar las mentes curiosas y ávidas de conocer la ciencia que forma parte de nuestro día a día. Hoy nos adentramos en el mundo de la robótica, algo que empezó siendo parte de un texto dramático y se ha convertido en una tecnología imprescindible. Sí, has oído bien. El término robot apareció por primera vez en una obra de teatro. El dramaturgo checo Karel Čapek escribió en 1920 Robots Universales Rozum, una pieza en la que la compañía RUR fabrica replicantes de seres humanos con el fin de generar mano de obra barata y sumisa. 4 décadas más tarde, el mundo imaginado por Čapek se hizo realidad. En los años 60 se fundó en Estados Unidos la primera compañía de robótica y desde entonces la ciencia e ingeniería cooperaron para diseñar robots capaces de asumir cada vez más tareas, hasta llegar al momento actual, en el que la robótica interviene en múltiples ámbitos de nuestra vida. Hoy nos acompaña Elena García Armada, investigadora del CSIC en el Centro de Automática y Robótica y autora del libro Los robots y sus capacidades. Elena, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. En apenas 5 décadas nuestra vida se ha rodeado de robots y parece que esto no tiene vuelta atrás. Sí, bueno, es verdad. Vamos viendo cómo poco a poco van introduciéndose en nuestras casas. Ya empieza a ser hasta normal encontrarse un Roomba en casa, los robots aspiradora o los cortacésped. Y bueno, pues esto va a más, ¿no? Dices que estamos en la era de los robots al servicio del ser humano. ¿Qué supone esta afirmación? Bueno, la robótica ha ido evolucionando desde sus orígenes para dar un poquito respuesta a la demanda del ser humano. Y al principio era una demanda más bien industrial y, de hecho, pues principalmente liderada por la automoción. El sector de la automoción ha sido el que ha hecho evolucionar la robótica. Pero a medida que hemos ido evolucionando también la propia sociedad y hemos ido prestando más atención a la mejora de nuestra calidad de vida, la robótica ha ido evolucionando en el mismo sentido. La robótica de servicios es una robótica cuyo objetivo está en eso, en dar servicio al ser humano, no tanto en un ámbito productivo como en una mejora de la calidad de vida en casa o incluso en el trabajo también. ¿Y qué distingue a un robot de cualquier máquina común? Yo siempre distingo o identifico 3 características fundamentales que tiene que tener todo robot y si falta una, no sería un robot, ¿no? Y es esa percepción, decisión, acción. Es decir, tiene que tener la capacidad de percibir, de sentir, de ver de alguna manera, que no tiene por qué ser una visión como la nuestra, una forma de tomar una decisión, y ahí es donde está ese pensamiento, y luego una forma de actuar. Hay robots a lo mejor que no es tan evidente, pues porque su acción no es móvil, sino que es hablar, por ejemplo, y recordarle a una persona mayor que tiene que tomarse unas pastillas, por ejemplo, ¿no? De hecho, los expertos y expertas en robótica como tú partís siempre del ser humano como referencia para vuestros desarrollos. ¿Cuánto tiempo, Elena, te has pasado tú estudiando nuestra anatomía o los mecanismos de percepción que tenemos? Porque al final es la base, ¿no? Todo lo que es la biomecánica humana y cómo trasladar todo esto a mecanismos, a ingeniería, digamos, ¿no? A robótica. Es algo que me ha apasionado y toda mi tesis doctoral versa sobre esto y todo lo que he venido haciendo hasta ahora, incluso todas las patentes que tengo están muy relacionadas y es que me fascina, o sea, y de hecho creo que el ser humano es la máquina perfecta y todas las aproximaciones que podamos hacer desde la tecnología, desde la ingeniería van a ser siempre inferiores, pero fascinantes cualquier aproximación en sí misma, ¿no? Bueno, y en el libro además dedicas un capítulo precisamente a contar esas maravillas, ¿no?, de la robótica. ¿Qué acciones impensables hace unos años son capaces de ejecutar hoy día los robots? ¿Con cuáles te quedarías? Los robots, pues son maravillosos para el cálculo, porque se basan en esa capacidad de cálculo, pero el tema de las emociones y todas aquellas profesiones o capacidades humanas que están relacionadas con lo artístico, por ejemplo, pues es muy difícil, y sigo pensando que es muy difícil que un robot lo pueda reproducir. Bueno, pues ahí tengo que corregir un poquito, fíjate, en lo que ha evolucionado la tecnología, porque en este momento los robots son capaces de crear música, por ejemplo. Pero ahí hay una parte en la interpretación, en la sensibilidad, que se va a notar que es un robot, ¿no? Porque le va a faltar el vibrato, porque le va a faltar, pues,
ciertos cambios de tiempo que son muy subjetivos, ¿no? Que son un poco la interpretación de cada cual, ¿no? Bueno, pues ahora la inteligencia artificial está desarrollando música de forma creativa en la que se imita todo esto, se imita el vibrato, se imita estos cambios. Y entonces realmente escuchas, o sea, yo he llegado a escuchar fragmentos de música compuesta e interpretada por robots. Cuando digo interpretada me refiero a que suena el sonido, no que lo esté dando con los dedos al piano, ¿vale? Cuidado. Y realmente es impresionante. ¿Y qué es la robótica blanda? Sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia, no todo es lógico-matemática, la cinética, ¿no? La que tienen los deportistas, los bailarines, pues ese tipo de inteligencia es la que le cuesta más al robot. Un ejemplo que pongo yo cuando doy las charlas, ¿no? Nosotros vamos andando por la acera, típica la casualidad de que vamos y pisamos justo en el agujero. Y todo nuestro sistema musculoesquelético se pone rígido para dar estabilidad a esa pisada y para que no te caigas. ¿Qué pasa? Que el robot tiene una naturaleza rígida de por sí. Y entonces hasta ahora se ha tratado siempre de conseguir esas adaptaciones a base de control, sistemas de control automático. Conseguir imitar que las articulaciones funcionen como si fueran muelles. Esto está ya tocando la robótica blanda. La robótica blanda, el robot blando, precisamente es un robot cuya estructura en sí es adaptable. Bueno, y siguen existiendo ciertos mitos en torno a esta tecnología que yo creo que es a la par venerada y temida, ¿no? Dependiendo de quién se aproxime a ella y el conocimiento que tenga, claro, sobre la misma. A lo largo de tu carrera profesional, ¿has tenido que desmentir muy a menudo falsas creencias acerca de los robots, Elena? Sí, sigo. Quizá de todas ellas la preocupación más habitual y constante es la de la rebelión de las máquinas. Tiene mucho que ver el cine en todo esto, aunque cada vez hay más películas en las que ya el robot es más ese compañero, ese aliado, ese amigo, pero es verdad que si nos vamos a la ciencia ficción más tradicional, el robot siempre es el malo, y siempre se rebela contra el ser humano y al final es esa lucha de la resistencia humana contra los robots. Y ha quedado un poco esa imagen que si lo unimos con el desconocimiento, al fin y al cabo el miedo es habitual en aquello que desconocemos. Con el libro lo que trato precisamente es eso, ¿no? De que las personas entiendan los fundamentos lo suficiente como para darse cuenta de que, bueno, pues que es una herramienta, como cualquier otra, un poquito más sofisticada quizá, pero no deja de ser una herramienta, ¿no? ¿Y qué tipo de conflictos éticos se pueden plantear en este ámbito? También te habrás enfrentado a ese tema, ¿no? En más de una ocasión. Sí, podemos debatir de esto mucho tiempo, ¿no? Yo creo que toda la medicina occidental al final ha ido evolucionando precisamente para resolver, para curar, para resolver problemas y evidentemente hay una invasión en el ser humano, ¿no? La diferencia está en que el robot podría llegar a aportar algo más allá, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la cuestión. Vamos a crear superpersonas, y ahí es donde está el debate, ¿no? Con el transhumanismo, el pasar más allá. Bueno, el debate está servido, quiero decir, poner techo y limitar los avances científicos, pues a mí me parece preocupante. Lo que tenemos que limitar después quizá es el uso que se hace de la tecnología, pero igual que tenemos que limitar el uso de cualquier aplicación. Eres la creadora de Atlas 2030, el primer exoesqueleto que permite caminar a niños y niñas con lesiones neuromusculares. ¿Por qué decidiste enfocar tu carrera hacia este área? Y, bueno, ¿qué ha supuesto para ti el desarrollo de este robot premiado y reconocido internacionalmente, por cierto? Empezaban a aparecer los exoesqueletos y empezamos en el departamento a pensar en la aplicación industrial, porque nosotros veníamos del Instituto de Automática Industrial. Entonces fue una casualidad realmente, vino una pareja, un matrimonio, a contarnos que bueno, tenía una hija con una tetraplegia, con una lesión medular, Daniela, y bueno, pues ya había en el mercado un par de exoesqueletos, pero eran para adultos con paraplegia. Y bueno, no había nada para niños, se habían puesto en contacto con estas empresas, las empresas no tenían ningún interés en enfocarse en el sector pediátrico y como conocían por un industrial común que nosotros trabajábamos de toda la vida en robots caminantes y teníamos bastantes proyectos relacionados,
Y como suele pasar en general con los ciudadanos, vienen a un investigador a pedirle que le resuelva un problema personal, digamos, ¿no? Mira, mi hija tiene este problema y a lo mejor vosotros nos podéis hacer el dispositivo, como si fuéramos el del taller mecánico de la esquina que te va a hacer, ¿no?, un cacharrito, toma, llévatelo, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta de la importancia que tenía el problema. Vimos que no era un caso, ni 2 ni 3, 17 millones de niños en el mundo. Y entendiendo todo esto y sabiendo que teníamos todo el background que teníamos y el conocimiento que teníamos, realmente, la decisión fue muy facilita. Entonces lo propusimos en el departamento y solicitaba mi primer proyecto y fue el proyecto Atlas. Y nada, en 3 añitos teníamos la prueba de concepto del exoesqueleto con Daniela caminando y ese fue el comienzo de todo, y todo lo demás ya te lo sabes, ¿no? ¿Qué ha supuesto para mí? Pues muchísimo, porque claro, cuando después de 3 años probamos ese prototipo y funcionó, ya no era la familia de Daniela la que pedía el exoesqueleto para llevárselo a su casa, era familias de todo el mundo. Y bueno, pues fue cuando decidí dar el paso de la transferencia de tecnología. Y daba bastante vértigo, la verdad, ¿no? De decir, bueno, pues si ahora monto una empresa, ¿y cómo se hace esto, no? Pero me pesaba demasiado la responsabilidad de haber desarrollado aquello y dejarlo ahí. Y entonces fundé la empresa Marsibionics y ha sido, bueno, una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. A pesar de ser brutal el esfuerzo y las dificultades, yo ahora mismo no me puedo imaginar mi vida profesional como investigadora sin que los resultados de mi trabajo y de mi investigación puedan llegar a las personas. Elena García no solo es experta en robótica, sino que la música que suena ahora también es una creación suya. Elena, esta canción que se puede oír en las plataformas se titula Reloj de arena y tiene una dedicatoria muy especial. Cuéntanos. Pues está dedicada a las familias y concretamente a los padres, madre, padre, de niños afectados por enfermedades neuromusculares. Durante estos años mi profesión ha estado muy cerca de estas familias. Durante toda la investigación y todo el desarrollo tenemos un contacto muy estrecho no solo con los médicos, sino sobre todo con las familias. Participan en los ensayos clínicos y al final llegas a tener una relación muy personal y muy cercana con ellos. Y a mí me supera realmente la valentía, la tenacidad. Bueno, evidentemente es un esfuerzo el que realizan estos padres por sus hijos, pero sobre todo por regalarles la vida. Y no sé, son auténticas lecciones de vida. Y bueno, pues no pude evitar pues componer junto con mi compañero Víctor una canción. Y se lo dijiste con música, ¿no? Sí. Esa admiración. Sí. Qué bonito. Pues después de este contenido extra musical vamos con nuestras secciones habituales. La contraportada. Elena, en esta sección pedimos a los autores que nos resuman su libro, a ser posible, en 1 minuto. Así que, ¿cuál sería la contraportada sonora de este volumen de la colección que sabemos de? Bueno, pues el robot, ese gran desconocido que nos da tanto miedo, vamos a acercarlo a las personas que lo conozcan para que vean que es un compañero que les va a ayudar en casa, en el trabajo y hacerles la vida más fácil. Y bueno, pues espero que consigamos con este libro llegar a todas estas personas. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Y además, en este texto, que es una versión actualizada del título Robots, publicado en 2015 en esta misma colección, comentas que tu intención es precisamente eso, acercar los robots a las personas, pero además de estas publicaciones, eres una persona muy activa en la divulgación, impartes charlas, estás presente en ferias de la ciencia, etcétera.
¿Qué papel piensas que tiene la comunidad científica precisamente en explicar estas tecnologías a la sociedad? A ver, creo que es fundamental, creo que es muy importante la divulgación de la ciencia y que los ciudadanos entiendan no solo lo que se está haciendo, porque es importante que sepan que se están investigando en ciertas materias y se está evolucionando en ciertos aspectos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es importantísimo reconocer el papel fundamental de la ciencia y de la investigación para el progreso de la sociedad. Y, por tanto, si no acercamos la ciencia y la tecnología a los ciudadanos, no van a interiorizar esta necesidad y, al final, esto no se va a propagar a los decisores y a quienes tienen que velar por los pilares de nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es muy preciado. Enhorabuena por el trabajo que realizas y por este libro, y muchísimo éxito para el futuro. Muchas gracias. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Los robots y sus capacidades y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.